Saludos cordiales a todos, niños, niñas, padres de familia. Bienvenidos nuevamente al encuentro número 6. Nos vamos a poner rápidamente en presencia de nuestro Padre Celestial por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, el encuentro número 6 trata de por el bautismo somos hijos, somos el pueblo santo de Dios, perdón. Sí, rápidamente, pues igual, haciéndoles hincapié a lo que ya hemos tratado anteriormente, de que por favor todo lo que sea de preguntas que no entiendan o explicación que no esté muy clara, lo hagan mediante la vía del WhatsApp. ¿Sí? Ustedes ya tienen el número, como les dije anteriormente, para que mi padre pues no maneja muy bien la tecnología, entonces estoy yo para ayudarle. De igual manera, mi nombre es Osvaldo Torres, para quienes se están integrando a este tema de la catequesis virtual, así que mucho gusto, estamos a las órdenes. Así que vamos a leer, dice, un hecho de vida. ¿Sabes quién es el Papa? El Papa Francisco. El Papa Francisco se llegó a convertir en Papa, el único, de hecho, de Latinoamérica hasta la actualidad. Es argentino. Entonces, él dice que el bautismo viene a ser una fecha que marca para siempre la vida del cristiano católico. Dice, sabe perfectamente qué día fue bautizado. Es más, nos invita siempre a recordar en qué día fuimos bautizados y celebrarlo más como una fecha de cumpleaños. Imaginémonos nomás lo que dice. Son ciertas palabras acertadas que Él nos invita a tener en cuenta, ¿no? En presencia de Dios. Entonces aquí unas preguntas que dice, ¿sabes qué día fuiste bautizado? Y si lo podemos averiguar. Cada uno pues a lo mejor no teníamos, ¿cómo decir? Memoria, porque el bautismo pues siempre se realiza cuando el niño o niña es bebé, recién nacidos o a lo mucho tienen 1 año, 2 años de edad. Entonces yo la verdad que no tengo memoria del acto en sí como bautizado. Pero mi fecha de bautizo ha sido el 10 de septiembre del año del 96, del año de 1996. Imaginémonos nomás, yo tengo 25 años cumplidos, así que he tenido unos 10, 11 meses de nacido y me han bautizado mis padres. Entonces dice aquí, ¿el bautismo es solo una tradición que hay que vivirla o tiene otro significado más profundo? Vamos a ver ahí unas conclusiones. Yo creo que a mi parecer, como padre de familia también, es un significado muy profundo dentro de la vida del cristiano católico. Porque más adelante, en el mismo texto, habla de que uno se ingresa a la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Cuando nosotros somos bautizados, nos libramos del pecado original, que como dicen todo el mundo, nacemos con ese pecado. Entonces, eh, nos libramos de ese pecado y entramos prácticamente a la vida cristiana católica conjuntamente con la Madre Iglesia. Hay un tema muy importante bueno, el bautismo pues es el primer paso como ya dijimos, entonces hay que vivirlo como tal. Entonces como ese primer paso es como que uno estuviera naciendo, ¿no es cierto? Espiritualmente. Porque la verdad que cuando nosotros nacemos de papá y mamá, pues el día del parto, como sea que se diga, el parto, cuando nuestras mamás dan a luz, pues es el estado físico, ¿no es cierto? Entonces, el bautismo es el nacimiento espiritual. Ese es nada más el tema que hablamos aquí del hecho de vida del Papa Francisco. Dice la Biblia nos enseña, ¿ignoran acaso que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
fuimos bautizados para unirnos a su muerte. En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando unidos a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva, porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Carta a los Romanos. Dice, ¿qué pasa, según la lectura, qué pasa en nuestro bautismo? ¿Mm? Hemos sido sepultados, dice aquí, con Cristo quedan unidos a su muerte. Wow, buena reflexión. Entonces dice, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Es como les decía, ¿no? Uno cuando es bautizado, pues es netamente, es el nacimiento espiritual. ¿Qué importancia tiene el bautismo para la vida cristiana? A mi parecer, el bautismo, como ya les dije, pues haciendo una reflexión contextual ya de todo esto, el bautismo tiene una importancia tan importante, tan valiosa, que como ya les digo y les vuelvo a repetir, pues es el nacimiento espiritual de nosotros los cristianos católicos. Igual en el anterior encuentro, yo recuerdo que les mencioné que los sacramentos hay que cumplirlos como un escalón, ¿no es cierto? Hay que, obviamente, empezar desde, digamos, todos son importantes, ¿no? Sino que dentro de la madre iglesia, pues nos han puesto como escalones, ¿no es cierto? Para que nosotros vayamos cumpliendo como pasos a seguir. Entonces el primero, pues obviamente es el bautismo. Ya, entonces nos permite, el bautismo nos permite, nos abre las puertas a una nueva vida. Nosotros desde ahí, pues tenemos la potestad también de hacer cumplir, obviamente de cumplir y hacer cumplir todo lo que conlleva a la Madre Iglesia, los mandamientos, obviamente de la ley de Dios, de la Madre Iglesia, los sacramentos. Hay que tener en cuenta los pecados también, porque recordemos que ustedes se van a confesar antes de recibir su primera comunión, entonces también hay que empezar a tratar ya un poquito de los pecados que tienen ustedes, que bueno, igual ya se los ha venido recalcando. Ya, y bueno, entonces vamos a tratar aquí rápidamente igual del tema que dice de reflexionemos. Aquí dice que en el primer nivel ya aprendimos que el bautismo es obviamente de gran importancia. Dice, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Esa pregunta ya va para los catequizandos. Hagamos un pequeño repaso. Entonces, si es que no se acuerdan, o a lo mejor no lo vieron, la verdad yo no lo sé. Pero aquí dice, el bautismo nos lava. Como yo digo, el bautismo dice nos lava el alma. Si vemos, sí, entonces ahí estamos que enganchando el tema que yo les dije que es como que nacemos espiritualmente. Dice, y la deja completamente limpia, ¿ya? Cuando somos bautizados se nos perdonan todos los pecados. El pecado original, que ya les había mencionado, con el que todos nacemos, ¿ya? Y los pecados personales cometidos antes del bautismo. Entonces digo, bueno, esto de los pecados cometidos ya creo que vendría a ser cuando los niños pues se bautizan, porque hay gente la verdad que nos descuidamos bastante. Yo he visto casos que se van y se bautizan cuando ya tienen 15 años, o sea, ya son adolescentes y algunos adultos. Y bueno, hagamos un recorderis. Yo veo que igual, pues Jesús fue bautizado a los 33 años, ¿no es cierto? Él decidió bautizarse y fue ahí cuando se llenó del Espíritu Santo. Entonces, allí pues, como le decimos, se le lavaron los pecados en pocas palabras, ¿no es cierto? Así que, de todas maneras, pues, el ser humano siempre está, digamos,
siendo tentado por el demonio, siempre hay tentaciones en cada momento, uno como dice, se peca hasta con el pensamiento. Entonces, todos esos actos que no son los correctos, los apropiados, entonces eso es sanado ya o limpiado, como dice, o lavado con el bautismo. A continuación dice: el bautismo nos hace hijos de Dios. Pero sin duda lo más importante del bautismo es que nos transforme en hijos de Dios. Es como les decía igual, nosotros entramos ya netamente a la vida de un cristiano católico, ¿no es cierto? Entonces desde ahí pues somos hijos de Dios. Como yo les decía, el acto de que mamá pues nos trae a este mundo, obviamente por obra y gracia igual de Dios. Entonces, desde que somos bautizados espiritualmente, pues entramos a formar parte de esta gran comunidad que somos los cristianos católicos, hijos de Dios. Dice: el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Entonces, imaginémonos nomás todo lo que les estaba haciendo como un breve resumen. Dice: ¿recuerdas que el bautismo es un nuevo nacimiento? Entonces ahí está claramente lo que ya hemos tratado. Pues dice, precisamente por eso nos hace parte de una nueva familia que es la Iglesia Católica, ¿ya? El pueblo de Dios que Jesús fundó. Por esta razón debemos sentirnos siempre miembros de la Iglesia, amarla como nuestra madre y obedecerla en todo. Qué alegría formar parte de una familia tan grande y tan bella. Entonces imaginémonos nomás, esto es nada más un resumen de todo lo que hemos ya conversado y dice una sola vez. Eso sí, el bautismo se recibe una sola vez en la vida, ya que deja en el alma un sello espiritual llamado carácter, que nada, ni siquiera el pecado puede borrar. Ujú. Aquí es claro, nos dice que el carácter es cuando uno, digamos, tiene la manera de reaccionar, de comportarse, de que uno es firme en varias cosas, porque no todos los seres humanos, no todos somos iguales. Cada uno tiene su carácter, su forma de pensar, su ideología. Entonces hay que saber respetar también este tipo de cosas. Dice: el bautismo, puerta de los sacramentos. ¿No es cierto? Como ya les decía igual en el encuentro anterior, pues son como escalones que uno se va avanzando y se va cumpliendo. Dice: el bautismo es un sacramento de iniciación cristiana, el primero de los sacramentos que recibimos. En los próximos encuentros conoceremos las riquezas que Dios nos tiene preparadas en los demás sacramentos. Entonces claramente estamos escuchando en su texto, igual lo pueden volver a leer las veces que ustedes deseen. Entonces imaginémonos nomás lo que significa el bautismo en la vida de nosotros los católicos. Muy bien. Dice aquí, bueno, lo recuerda, pues ya dijimos que el bautismo nos perdona el pecado original y todos los que hemos cometido antes de ser bautizados. Que igual nos abren la puerta para la iniciación de la vida espiritual como cristiano católico. Entonces eso hay que tener siempre en cuenta. Dice: el bautismo y la confirmación son sacramentos que se reciben una sola vez en la vida. Entonces ustedes igual van por ese camino, la confirmación que es prosiguiente de la primera comunión. Dice aquí en la actividad, pues dice: pregunta a tus padres y nos tienen una carta. Una carta aquí pequeña que dice: ¿quiénes fueron tus padrinos? La fecha de tu bautizo y el nombre de la iglesia donde te bautizaron. Vaya, ve. Vamos a buscar fotos, dice: recuerdos y todo lo que puedas encontrar. Con la ayuda de tu catequista investiga cuáles fueron las promesas que hicieron tus padres y padrinos ese día y desde hoy asúmelas como tu propio compromiso. Entonces eso les queda de taerita. No se olviden de enviarla igual. Yo tengo una anécdota así rapidita para contarles. A mí me cuentan mis padres que bueno, yo he sido enfermo antes de que me bautizaran. Siempre me enfermaba, tenía cólicos, entonces ya no sabían qué hacer.
y han decidido bautizar. Hay veces que los niños pues es así, ¿no? Necesitan netamente del bautizo porque los pecados personales a veces los niños nacen con esos pecados que los padres a veces cometemos, ¿no? Durante todo ese tiempo. Entonces, se llegan a insertar dentro de este niño o de este ser, de este bebé, y nacen obviamente con algunas deficiencias o con algún tema de trauma psicológico, no sé. Y he visto casos que los sacerdotes dicen, o sea, si ya no le hace bien esta, digamos, remedios caseros o se van directamente ya al médico y dicen, o sea, ya no tiene remedio, se enferma cada rato. Entonces ahí es como que un jalón de orejas y dicen, necesita bautizo, rápido. Entonces hay casos de que ni siquiera pues les dan tiempo de hacer la fiesta como tal, como saben, se tiene la costumbre, digamos así. Entonces hay que, hay que ser conscientes un poquito, yo les llamo igual a la reflexión de que eso es secundario, eso es muy secundario el tema de que hay que vamos a armar la fiesta, porque eso es lo primero que digamos nosotros pensamos. Siempre vemos eso, lo material o la diversión, y estamos haciendo mal, porque en realidad tenemos que verlo al sacramento como eso, como un sacramento, más no como una fiesta. Claro que dentro de la iglesia es una fiesta porque estamos cumpliendo, digamos, a carta cabal con lo que nos pide Dios. Estamos cumpliendo con sus sacramentos y obviamente debe ser una fiesta y debe ser recordada como tal, así como nos dicen en el texto. Pero netamente eso es secundario. O sea, la gente de hoy, de ahora, pues siempre hemos pensado que primero armamos la fiesta y tanta cosa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahí les llamo a la reflexión un ratito, a ver qué es lo que piensan ustedes. ¿No es cierto? Pueden conversarlo con sus padres y obviamente vayan ahí enlazando los lazos familiares que tienen, que debemos tener, mejor dicho, ¿ya? Entonces aquí tenemos igual ya al último, una oración que dice: Dios Todopoderoso y Eterno, tú enviaste a Jesucristo al mundo para que nos liberara del espíritu del mal y que nos hiciera pasar de las tinieblas al reino admirable de tu luz. Te pedimos humildemente que ya que hemos sido liberados del pecado original, nos conviertas en templo de tu gloria, a fin de que habite en nosotros el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, en conclusión, pues igual de mi experiencia yo les cuento que cuando fui bautizado, el mal paró, ¿no es cierto? Fue como que el remedio espiritual que yo necesitaba cuando era el bebé que les contaba que me enfermaba a cada momento. Entonces hay que tener en cuenta también esto y sí se les invita un poquito al tema de la reflexión en familia. Por favor, igual se les sigue incentivando a que realicen, hagan conciencia, trabajen igual la conciencia, lo que pide en el texto y como les repetimos igual, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, nos hacen saber sin temor alguno. Nosotros estamos aquí dispuestos a ayudarles en todo lo que nos los compete hacerlos a los catequistas, ¿no es cierto? Y bueno, igual en la catequesis familiar, pues vamos a hablar de los efectos que tiene el bautismo. Y bueno, como tarea también, pues vamos a estudiar, a repasar los 5 mandamientos de la ley de Dios, los que siguen, ¿no es cierto? Porque el encuentro anterior ya les había pedido que se memoricen los primeros 5, recordemos que son 10. Entonces, ahora vamos a recordar, a memorizarnos igual los siguientes 5. ¿Por qué les pedimos esto? Porque, bueno, en el texto está para hablar más adelante, pero nosotros les pedimos para que se memoricen ya un poco y se nos haga más fácil el entendimiento más adelante. Entonces, vamos a hacerlo de la mejor manera posible
para que ustedes puedan igual más adelante entender un poquito más a fondo de lo que se trata de los mandamientos de la ley de Dios, que de igual manera son tan importantes como todo lo que hemos tratado. Igual, mi señor padre mencionó que ya les había indicado cuáles son, así que solamente tienen que volver a ver donde anotaron o les donde registraron, lo que sea. Y si no lo tienen, pues en internet lo tienen. Así que por favor, vamos a repasar estos 10 mandamientos. Es todo por este encuentro. Igual les pido disculpas por no haber subido a tiempo. La verdad que tengo muchas actividades que realizar. Entonces, pero igual estamos aquí para ayudarles. Así que es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les siga, que les haya gustado la explicación. Netamente, pues por estos medios no se puede conversar así directamente, pero se hace lo posible. Se hace lo posible. Sigamos orando para que esta situación pues se apacigüe lo más pronto posible y nos podamos encontrar ya en el tema presencial, para que ahí sí podamos compartir más a fondo lo que es el tema de la catequesis y los encuentros como tal. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muy amables por la atención. Hasta un próximo encuentro.